Buen día con todos, mi nombre es Gabriela Medina y les damos la bienvenida al módulo de cirugía con el tema de patología hepática, biliar y pancreática. Y junto con mi compañero Kevin Silva vamos a darle la teoría el día de hoy. En el tema, como dije, bueno, los temas que se van a desarrollar es patología hepática, vamos a hablar sobre anatomía, abscesos y el quiste hidrotídico. En la patología vamos a hablar sobre anatomía, colelitiasis, colecistitis, coleocasis, colangitis, síndrome de y sobre la patología pancreática vamos a hablar sobre anatomía de adenocarcinoma. Bueno, vamos a empezar con el hígado. El hígado es la víscera más grande del organismo. Se sitúa en su mayor parte en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Y posee dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. La cara diafragmática incluye lo que es la parte anterior, superior y posterior del hígado, y la visceral, la parte inferior. El hígado se mantiene en su lugar por medios de fijación, que son ligamentos relacionados, como el ligamento falciforme, que lo podemos ver por aquí, que lo va a unir a la pared anterior del abdomen. También están los ligamentos coronario, triangular derecho e izquierdo, que lo van a ayudar a estar posicionado y que no se mueva. En esta imagen podemos ver las relaciones que tiene el hígado con otros órganos. Por ejemplo, podemos ver que la vesícula biliar está aquí, pegada al hígado. Tiene relación con el riñón incluso, el duodeno y en parte con el estómago. Y acá vamos a ver el orificio de Winslow, el agujero de Winslow, que es importante porque tiene conexión directa con la retrocavidad de los epiplones, y eso va a ayudar, por ejemplo, a controlar el flujo al hígado si se hace algún tipo de cirugía. El hígado está dividido en dos lóbulos, en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Quiénes lo van a dividir? Pues aquí en esta vamos a trazar como una línea imaginaria, que es la línea de Cantley, que va desde la vena cava inferior y la vesícula biliar. Esa línea va a separar al hígado en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. El lóbulo derecho es más grande y va a constituir aproximadamente un 60-70% de toda la masa hepática, y el izquierdo es el resto, ¿no? El hígado aquí está separado en 8 segmentos. Se caracteriza, ¿por qué son 8 segmentos? Porque, cada segmento se caracteriza por tener una distribución propia de arterias y de venas. Entonces, por ejemplo, el hígado derecho está dividido en 4 segmentos y el lóbulo izquierdo en otros 4, solo que el segmento 1 o el lóbulo caudado también, que se llama así, está en la parte de atrás, no está detrás, así que no se ve cuando lo ves de una vista anterior. El lóbulo izquierdo lo compone el segmento 2, 3 y el 4, que está partido en 4A, 4B. Y bueno, como dije, el lóbulo caudado, el segmento 1, se considera también como parte del izquierdo, o algunas literaturas también lo consideran como un lóbulo aparte, pero normalmente es parte del izquierdo. Y el derecho está compuesto por los segmentos 5, 6, 7 y 8. Ya. Sobre la irrigación, bueno, este órgano tiene una irrigación dual que proviene de la arteria hepática y de la vena porta. Entonces va a recibir aproximadamente un 30% de irrigación proveniente de la arteria hepática y un 70% de la vena porta. La arteria hepática proviene del tronco celíaco y da origen a las arterias gástricas
izquierdas a la esplénica y a la hepática común, que va a dar origen a la arteria hepática propia, y esta se va a dividir en hepática derecha y hepática izquierda. Y la vena porta, que vemos aquí, se va a dividir en vena porta derecha y vena porta izquierda, y van a empezar a subdividirse en ramas más pequeñas que van a irrigar cada segmento, ¿no? Como vemos acá. Ya. Sobre la unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático. Esta tiene forma de un hexágono, y bueno, cada vértice de estos hexágonos, de este lobulillo, está compuesto por la tríada portal, que incluye a un conducto hepático, la arteria hepática y una rama de la vena porta. Bueno, el drenaje venoso, que también va a empezar por acá, va dentro de estos lobulillos, como vemos aquí, que es la vena central, y empieza con la vena centrolobulillar, que van a formar las venas suprahepáticas, y todas estas van a formar luego la vena cava, que va a llegar hacia la cámara derecha del corazón, ¿no? Al final. Sobre patología hepática, tenemos los abscesos hepáticos. Es común encontrar abscesos hepáticos. ¿Y qué es un absceso? Es una colección de pus resultante de cualquier proceso infeccioso con destrucción del parénquima hepático, y que van a tener una cápsula fibrosa. Los abscesos hepáticos son los abscesos viscerales más comunes, y se dividen en dos tipos. Hay los abscesos piógenos y los amiógenos. Sobre los abscesos piógenos, es un inóculo de bacterias que van a superar la capacidad del hígado para poder eliminar estas bacterias. Entonces van a empezar la infiltración de neutrófilos y se va a formar un absceso organizado. Las causas más comunes son las infecciones criptogénicas, pero también se puede dar debido a peritonitis, una infección intestinal. Las infecciones de origen biliar también pueden causar abscesos piógenos, como la colitis, y en etiología, la mayoría de estos abscesos son microbianas, pero los patógenos más comunes vienen a ser la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. También puede haber pseudomonas, streptococos y estafilococos. La clínica, lo más representativo es que haya fiebre, dolor abdominal, y este dolor abdominal es espontáneo y a la palpación. También se asocia que haya ictericia, náuseas, vómitos o adelgazamiento, pero también esta sintomatología puede confundir con otro tipo de patologías, y también pues puede haber hepatomegalia y más hepática, pero lo más común es la fiebre y el dolor abdominal. En el laboratorio, en los abscesos piógenos, vamos a encontrar leucocitosis, vamos a encontrar anemia, y también encontramos hipoalbuminemia. En las imágenes, pues se puede tomar una radiografía donde van a haber una lesión diafragmática por la formación de este absceso. Pueden haber niveles hidroaéreos o gas en la misma vena porta, pero es mejor si se ve en una ecografía, ¿no? Donde vamos a ver una área redondeada menos ecógena que el hígado. Pero si quieren, digamos, ser mucho más específicos, pues van a ya va a detectar abscesos que son mucho más pequeños. Podemos ver, por ejemplo, aquí, que hay un acúmulo que es un absceso piógeno. Para el diagnóstico, como dije, se basa en lo que es la clínica, que viene a ser fiebre y el dolor abdominal, y también en el laboratorio puede encontrar transaminasas elevadas y la hiperbilirubinemia. Es importante tomar una imagen, que puede ser ecografía, una tomografía, y lo importante es un drenaje, ¿no? También.
pero el diagnóstico definitivo va a ser cuando se vea esta lesión hepática de contenido purulento en una imagen. Ya, el otro tipo de absceso hepático es el amebiano. Bueno, la amebiasis es una enfermedad causada por la entamoeba histolítica. Los principalmente afectados son los hombres hispanos entre 20 y 40 años que tienen un antecedente de viajar a una zona endémica. Y Latinoamérica, incluido Perú, es una zona endémica de este patógeno. ¿Cómo se forma? Bueno, uno ingiere los quistes y el trofozoito va a ser liberado en el intestino. Eso va a afectar toda la mucosa del colon y van a atravesar, el patógeno atraviesa todo lo que es el intestino y va a llegar al hígado a través del sistema venoso portal. Dentro del hígado, la entamoeba va a causar una necrosis hepática y se va a ver como una pasta de anchoas, así como un acúmulo blanco. Es la famosa pasta de anchoas, típico de un absceso amebiano. En la clínica, pues se encuentra también fiebre, dolor abdominal, que es normalmente menor a 10 días. Este dolor abdominal es constante, es sordo y está localizado en el hipocondrio derecho, justo donde está el hígado. Es importante preguntar sobre antecedentes de disentería y si también se puede palpar hepatomegalia o amebomas, que son masas ileofecales. Exámenes complementarios en el laboratorio, bueno, puede haber leucocitosis y eosinofilia. Las pruebas van a estar transaminasas, pues va a estar elevado. Puede haber anemia moderada. Se toma un examen citológico o puede ser inmunológico, donde se va a encontrar anticuerpos séricos. Y lo importante es que hay muchos pacientes, aproximadamente un 70%, que no van a resultar positivos en la búsqueda de las amebas en heces. Entonces, es un poco difícil no es difícil, pero solo hay una poca probabilidad de encontrar este patógeno en las heces. En las imágenes, pues, se puede tomar una ecografía donde vas a ver una lesión redondeada con contenido hipoecoico y heterogéneo. Y el ataque es mucho más sensible y te va a ayudar también a diferenciar un absceso amebiano de un piógeno. Pero el diagnóstico se va a dar por epidemiología, preguntarle sobre sus antecedentes, de repente se ha viajado antes, el antecedente de disentería también es importante. Bastante en la clínica y pues en el laboratorio. Este es un resumen que encontré para diferenciar abscesos amebianos de piógeno. Por ejemplo, que los amebianos es más común entre 20 y 40 años, pero los piógenos en mayores de 50. En cantidad es más probable que los amebianos sean solitarios, igual que los piógenos. Ambos se sitúan casi siempre en el hígado derecho. Como dije, es importante viajes a regiones endémicas en el absceso amebiano. Y creo que eso es lo más importante. Bueno, ambos están relacionados con el consumo de alcohol, la ictericia, que es poco frecuente en el amebiano, más frecuente en el piógeno. Y para terminar sobre hígado, vamos a hablar sobre el quiste hidatídico, que es una zoonosis parasitaria causada por la forma quística en el hombre. ¿Cómo va a ser esto? Uno va a ingerir los huevos de la Taenia Echinococcus granulosus a través de los alimentos contaminados por las heces del perro. Y por eso, un antecedente importante a preguntar y considerar para el diagnóstico de esta enfermedad es si han tenido contacto con ganado bovino.
La prevalencia de esta enfermedad es similar entre mujeres y hombres, aproximadamente, y un 75% están en el lado derecho del hígado y son solitarios. En la clínica, casi todos los pacientes son asintomáticos, al menos que haya una complicación, y ahí se podría expresar más la clínica, ¿no? Puede haber dolor abdominal, dispepsia, vómitos, hepatomegalia, una tumoración que puede ser palpable e indolora, a diferencia de los abscesos. Y, y es muy importante identificarlo porque si se rompe, puede originar una equinocosis diseminada o una reacción anafiláctica. En imágenes, la ecografía es la técnica más utilizada para observar un quiste hidatídico, donde se va a ver que este quiste es bien circunscrito, hay signos de germinación, arenilla, que puede flotar libremente, y hay calcificaciones en la pared del quiste. En la TAC y en una resonancia que también se puede tomar, los datos son muy parecidos. Y bueno, aquí hay una clasificación de Garvey sobre el quiste hidatídico, que tiene 5 tipos. Vemos que el tipo 1, el quiste se va a ver una colección de líquido puro. En el 2 van a ver va a ver que se ve que las membranas están separadas de la pared. En el tipo 3 hay septos y como si fuera un panal, se van a ver colecciones con múltiples septos. En el 4 es un quiste hiperecoico heterogéneo, y ya cuando es un tipo 5 cuando está más o menos calcificada, entonces la pared se ve densa. ¿Cómo se manejan los abscesos y los quistes? Bueno, el absceso piógeno es importante manejarlo con abscesos de amplio espectro para controlar la bacteriemia y complicaciones, y bueno, se drena también, ¿no? El amebiano se trata con metronidazol por 10 días, que dependiendo de la complicación o depende del grado endovenoso o bioral. Y el quiste hidatídico es un manejo quirúrgico con el método PER, que es un mínimo invasivo. Y si el paciente es muy anciano y los quistes son pequeños o están calcificados, el manejo es conservador para evitar complicaciones, como las reacciones anafilácticas, ¿no? En caso de que haya ruptura del quiste en pleno procedimiento. Y ya, los dejo con mi compañero. Antes que nada, buen día con todos ustedes. En esta oportunidad yo voy a explicar un poco acerca de la patología biliar. Traté de resumir acá cuáles son las patologías que más frecuentemente van a ver en hospital como en exámenes. Siguiente, por favor. Ya, antes que nada, unos cuantos reparados anatómicos. Eh, Existen diferentes divisiones de la vía biliar. Hay dos principalmente. Siguiente. Una en la cual se divide en vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas, como su nombre lo dice, son las que se encuentran dentro del hígado y están formados básicamente por los conductivos biliares, los cuales se encargan de drenar la bilis que es producida en el hígado hacia la vía biliar. Y la segunda, que son las vías biliares extrahepáticas, son las que salen desde el hígado y desembocan en la segunda porción del duodeno. Es en esta división en la cual básicamente nos vamos a enfocar, es la que tiene mayor relevancia en el sentido anatómico. Retrocede, por favor. Ya. Y la segunda división es en la que dividen en la vía biliar principal y la vía biliar secundaria. La vía biliar principal es la que está formada por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el conducto colédoco. Mientras que la vía accesoria es la que está formada por la vesícula y el conducto cístico. ¿Por qué se le llama vía accesoria? Lógicamente porque en los pacientes que son postcolecistectomizados igualmente pueden tener una buena calidad de vida, sin muchas molestias. Por lo tanto, básicamente es accesoria. Ahora bien, respecto a los componentes, eh, tenemos en la parte de arriba, espero que puedan apreciarlo bien, en el hígado, comenzamos con los conductos hepático derecho e izquierdo, los cuales se juntan y forman el conducto hepático común.
Al otro lado tenemos la vesícula, de la cual sale el conducto cístico y se junta con el conducto hepático común, dando lugar al famoso conducto colédoco, o también llamado conducto biliar común, el cual se junta con el conducto pancreático principal, o mejor conocido como el conducto de Wilson, y juntos desembocan en la segunda porción del duodeno. Respecto a la irrigación, eh, la vesícula está irrigada básicamente por la arteria cística, la cual es frecuentemente una rama de la arteria hepática derecha. El resto de la vía biliar es irrigada por pequeñas ramas que derivan de la arteria cística, de la arteria hepática derecha, de la arteria pancreatoduodenal posterior superior y de la arteria supraduodenal. Respecto al drenaje, principalmente se drena por la vena cística, perdón, y por el plexo venoso supraduodenal. Hay dos reparos sumamente importantes que tienen que conocer, que es el triángulo de Calot y el triángulo de Boudet. El triángulo de Calot, o también conocido como el triángulo hepatocístico quirúrgico, es el que está formado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. ¿Por qué se le llama quirúrgico? Se le llama quirúrgico porque cuando hay una intervención que requiera sacar la vesícula, tienes que diseccionar apropiadamente ese triángulo, de modo que no toques la arteria cística, puesto que podrás provocar una hemorragia y mayores complicaciones. El segundo triángulo, el triángulo de Boudet, también conocido simplemente como el triángulo hepatocístico, es el que está formado por el hepático común, el cístico y el óvulo, perdón, el óvulo no, y el borde hepático. Son ampliamente preguntados y es importante que lo tengan en mente. Siguiente. Siguiente. Esto ya fue hablado. Ahora, ahondando con mayor detalle en cada componente, tenemos por un lado la vesícula, que está formado por el fondo, el cuerpo y el cuello. La vesícula es una membrana, es un órgano hueco que tiene una capa membranomuscular. Es importante recuerden que es membranomuscular, puesto que este músculo liso es el que permite contraer y expulsar la bilis que es producida en el hígado, y de ese modo favorecer la digestión. Tiene una pequeña depresión que ahí se puede apreciar, que le dicen infundíbulo. También se le llama saco de Harman y otros le conocen como el bacinete. Es una pequeña depresión donde suelen impactarse los cálculos. Si un cálculo queda impactado y por mucho tiempo, se puede producir un fenómeno bastante conocido, no tan frecuente, pero sí muy clásico, que es el síndrome de Mirici. Ya más adelante ahondaremos luego de eso, acerca de ello. Continuando con el conducto cístico, tenemos en la primera porción, la porción espiral, a las válvulas de Heister, también conocido como válvulas espirales, que son, que si bien todavía su función es ciertamente no tan clara, se presume que tienen la función de regular el ingreso o salida de la bilis. En la porción distal, como vemos, ya no están esas válvulas. Otra región muy importante ahondar es el conducto colédoco, también llamado conducto biliar común, el cual tiene 4 divisiones. Por favor, ¿podría subir un ratito dos más? 2 diapositivas arriba. Ya, acá se puede apreciar mejor. El conducto colédoco tiene 4 áreas. Primero, la región supraduodenal, que bueno, se puede ver, porque está encima del duodeno, la región retroduodenal, la región retropancreática o intrapancreática, ambas son válidas, aunque más frecuentemente se le dice retropancreática, y por último, la región final o terminal, también conocido como la región intramural. El conducto colédoco tiene un diámetro muy variable que puede ir de 5 a 15 centímetros y un diámetro que, en caso no haya alguna obstrucción o alguna complicación, mide menos de 6 milímetros. Siguiente, por favor, donde estábamos antes. Ya. Luego, cuando el conducto colédoco se junta con el conducto de Wilson, se forma una pequeña elevación, que esa es la ampolla pancreática, o simplemente conocida como la ampolla de Vater, la cual, bueno, más adelante se inserta en la segunda porción del duodeno. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, se junta tanto el conducto colédoco como el conducto de Wilson, y hay unas pequeñas fibras musculares. Las fibras musculares que rodean al conducto colédoco es el esfínter, y ese esfínter se llama esfínter de Oddi. Mientras que el esfínter que rodea al conducto pancreático es el esfínter del conducto pancreático, y lógicamente cuando se juntan,
a las fibras que rodean la ampolla, son el esfínter de la ampolla de Vater. Y todo eso desemboca en la papila duodenal mayor, o también llamado carúncula duodenal mayor. Como podemos ver más arriba, existe una carúncula duodenal menor, donde se inserta la vía accesoria pancreática, también conocido como el conducto de Santorini. Que bueno, de eso van a ahondar con detalle más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Unas definiciones básicas muy importantes. El término cálculos en la vesícula puede englobar dos espectros, tanto la litiasis biliar asintomática como la litiasis biliar sintomática. Aunque generalmente cuando vean un examen que dicen litiasis biliar, generalmente se refieren a la forma asintomática. Bueno, como decía, una litiasis biliar sintomática, no complicada, es, en otras palabras, un cólico biliar, que consiste en que hay una obstrucción de la vía biliar que no provoca ni infección ni inflamación, simplemente que como hay obstrucción, la vesícula se mueve de manera abrupta para poder expulsarlo, y ese movimiento abrupto es el que provoca el dolor. En el momento en el cual el, el hito gelito sea expulsado, el dolor va a remitir. Ahora, en caso este hito se queda por mayor tiempo y obstruya un alto grado, la vía biliar, cabe la posibilidad de que se desarrolle una colecistitis, la cual ya es una inflamación de las paredes de la vesícula y posteriormente puede provocar una infección. En el caso de que dure menos de 4 semanas, se le llama colecistitis aguda. Y en el caso que dure más de 4 semanas, se le llama colecistitis crónica, donde pueden formarse fenómenos tanto como la vesícula de porcelana o la vesícula esclerotrófica, las cuales tienen un alto índice de malignidad. Bueno, perdón, de malignización. Ahora bien, cuando esos litos salen de la vesícula y llegan al colédoco, se forma lo que es la coledocolitiasis, en la cual como se me lo dice, hay una obstrucción del colédoco, en cuyo caso puede haber una leve ictericia debido al patrón debido a la obstrucción que se está realizando. Sin embargo, y un poco de dolor, sin embargo, no hay fiebre, y eso es muy importante a resaltar. Si es que ese colédoco se queda más tiempo y ocurre una infección del conducto colédoco y de las vías ascendentes a este, se forma lo que se conoce como colangitis, lo cual es una patología ya muchísimo más grave, en la cual hay tanto ictericia como fiebre como dolor. Una forma muy fácil que quiero decirles para que recuerden: una colecistitis, hay dolor y puede haber fiebre, sin embargo no hay ictericia. Una coledocolitiasis, puede haber dolor, hay ictericia, pero no hay fiebre. Y una colangitis, hay dolor, hay ictericia y hay fiebre, para que lo puedan diferenciar rápidamente en un examen. Bueno, claramente si el grito desciende mucho más, puede obstruir la unión puede obstruir la ampolla de Vater y provocar una pancreatitis aguda, pero eso se hablará más adelante. Siguiente. Bueno, nos toca psicolitiasis. Siguiente. Ya, los tipos de cálculos. Los tipos de cálculos son básicamente dos: de colesterol o pigmentarios. Los de colesterol son formados básicamente por una hipersaturación de colesterol. Es decir, hay demasiado. Esto se asocia con obesidad, con sexo femenino, con consumo de anticonceptivos, con una pérdida baja de peso y demás. En temas de los cuales hablaremos más adelante. Pueden ser en dos grupos: colesterol puro o colesterol mixto. Los más frecuentes son los colesterol mixto, en los cuales más del 50% del cálculo es formado de colesterol. Por otro lado, me faltó mencionar que siendo los cálculos de colesterol más o menos 65% de todos, o sea, los más frecuentes por mucho. Ahora, en el caso de los pigmentarios pueden ser dos: los negros o los marrones. Se llaman negros, son los que son producidos por un cuadro hemolítico, es decir, son frecuentes en las anemias hemolíticas, puede ser nefrocitosis, puede ser una anemia hemolítica autoinmune, entre otras causas. Y los marrones son generalmente provocados en cuadros sépticos. Un dato ciertamente relevante es que los marrones son los cálculos que se forman primariamente en el colédoco, o sea, se forman ahí mismo. En el caso que le pregunten qué tipo de delito es más frecuente en el colédoco, la respuesta es colesterol. Y si hay mixto, marcan mixto. Pero si es que la pregunta es cuál se forma primariamente, la respuesta son los marrones. Siguiente. Ya, nada más imágenes para que lo puedan ver. Tenemos los de colesterol y los pigmentarios negros. Siguiente.
los marrones para que puedan entender esa imagen grabada. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo, la edad, el sexo femenino, factores genéticos, el embarazo debido a una elevación de progesterona y estrógeno, sobre todo progesterona, obesidad, una rápida pérdida de peso, cirrosis, como dije, anemias hemolíticas, hipertrigliceridemia, medicación, sobre todo el consumo de anticonceptivos y también ceftriaxona, algunas operaciones, bueno, claramente una estasis de la vesícula, que incremente el contacto y puede haber una formación de cálculos más rápida y una baja actividad física, sobre todo en hombres. Siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico de la colitesis es básicamente incidental y se da mediante la ecografía abdominal, siendo el manejo por lo general expectante, salvo que haya una complicación o una indicación. Con complicación me refiero a la aparición de colecistitis, colangitis, colitesis, lo que ya he explicado, y otras más. Según casos, si es que tiene casos sintomáticos, se refiere a que si es que hay episodios de cólico biliar más de 2 veces por semana, también si es que hay riesgo de cáncer, en lo cual también quiero resaltar, si es que el cálculo mide mayor o igual a 3 centímetros o es un pólipo de mayor a 1 centímetro, tiene riesgo de cáncer y por lo tanto es operable. También otra indicación más es el deseo del paciente. Un dato importante que quiero que se lleven para diferenciar el cálculo de pólipo es que muchas veces en la clínica el cálculo se impacta en la pared, de modo que pareciera que es un pólipo. El médico puede confundirlo. Para hacer esa distinción se tiene que ver un ecodoppler, el cual se encarga de evaluar la vascularización. En caso tenga vascularización es un pólipo, en caso no es un cálculo. Es un dato muy relevante. Siguiente. Ahora de colecistitis aguda. Siguiente, por favor. Ya. La colecistitis aguda, como ya mencioné, es la inflamación de la pared vesicular debido a una obstrucción, generalmente debido a obstrucción de un lito, porque pueden haber otras causas. Puede ser algún parásito, puede ser algún cáncer, pueden ser otros motivos. Sin embargo, aquí vamos a ahondar en el hito. También existe colecistitis alitiásica, un tipo muy característico y conocido es la colecistitis enfisematosa, la cual se ve sobre todo en pacientes diabéticos y en pacientes diabéticos que se encuentran graves, en la cual la etiología, el bicho es el Clostridium perfringens, un productor de gas. Es ampliamente preguntado y pueden verlo. Además, otra causa de colecistitis alitiásica, otros motivos, se ven pacientes en UCI politraumatizados o grandes quemados o sépticos. Ahora bien, tiene 4 fases: la colecistitis edematosa, necrotizante, supurativa y crónica. La edematosa es la que se da inicialmente, se ve de 2 a 4 días, luego de la obstrucción. Recordemos de que más probabilidades tiene un lito de causar una colecistitis mientras mayor tiempo quede estancado y mientras mayor grado de obstrucción tenga. Tiene como decía, tiene la pared edematosa, pero el tejido biliar sigue intacto. Se llama necrotizante cuando ya pueda estar en promedio de 3 a 5 días. Hay cambios edematosos, hay hemorragia y necrosis. Recordemos una necrosis superficial, todavía no es profunda, y debido a la presión que ejerce en la vesícula, se puede detectar signos de trombosis vascular y oclusión. Ahora, en la forma supurativa, se ve cuando ya pasan de 7 a 10 días y hay áreas de necrosis más extendidas y supuración, además de la presencia de abscesos pericolecísticos. En la crónica es bastante frecuente, es cuando es un paciente viene y dice de que tiene frecuentemente cuadros de colecitis leve o sino de cólicos biliares, y ya se puede ver una atrofia de la mucosa o una fibrosis de la pared. Como dije anteriormente, esos pacientes tienen un alto riesgo de malignización y tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Siguiente. Ya, los diagnósticos. Utilizamos actualmente los diagnósticos de Tokio 2018, los cuales se dividen básicamente en 3: los signos locales de inflamación, los signos sistémicos de inflamación y las imágenes y los hallazgos imagenológicos. Respecto a los signos de inflamación, tenemos el signo de Murphy, sumamente conocido, también conocido como arresto inspiratorio, en el cual le pedimos al paciente que inspire profundamente mientras presionamos el cuadrante superior derecho, y en el momento en el que el paciente corta su inspiración, es un Murphy positivo. También la presencia de masa, dolor o hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Esos son locales. Los sistémicos son los clásicos: fiebre, un PCR elevado o leucocitos elevados. Ahora, sobre los imagenológicos, se tiene que encontrar en ecografía una pared vesicular mayor a 4 milímetros. Eso es muy importante y muy preguntado, mayor a 4 milímetros.
Se dice que es sospechoso cuando tiene A más B. Se dice que es definitivo, sin embargo, cuando es A más B más C. Por lo tanto, el que es confirmatorio es, francamente, el imagenológico. Siguiente. Ahora, respecto a los criterios de severidad de Tokio, son 3. El grado 3 es, dicho sumamente simple, cuando hay una disfunción de algún sistema. Puede ser una disfunción cardiovascular, cuando el paciente tiene hipotensión que requiere dopamina, una disfunción neurológica, es decir, una alteración del estado de conciencia, una disfunción respiratoria cuando tiene un PAFI menor a 300, disfunción renal cuando hay el ligurio que tiene elevada, hepática también, o hematológica cuando tiene plaquetas menores a 100.000, sí. Se dice moderada cuando tiene o unos leucocitos mayores a 18.000, una masa palpable y dolorosa en el cuadrante superior derecho, tiene más de 72 horas del cuadro, o tiene una marcada inflamación local. Y se dice leve, grado 1, cuando no cumple con ninguno de esos criterios ya antes mencionados. Siguiente. Luego de hacer esta división de severidad, podemos empezar el manejo. Lo primero que tienes que hacer con una colecitis aguda es darle medida de soporte, y básicamente con eso me refiero a hidratación. Luego se tiene que ver la severidad. Si es un cuadro leve, en el cual son pacientes que generalmente no tienen mayor compromiso, se destila hacerles una colecistectomía temprana. Ahí ven lo que es ASA y CCI. ASA se refiere a, es el índice anestesiológico que utilizamos más frecuentemente en Perú, y el CCI se refiere al índice de comorbilidad de Charlson. Dicho de manera sumamente simple, mientras tengo un valor menor, ASA menor o igual a 2 o CCI menor o igual a 5, es un paciente que demuestra tener pocas probabilidades de complicarse en sala de operaciones, mientras que si es más alto, es de alta probabilidad. En el caso de que sea moderada, se tiene que evaluar la respuesta al manejo médico. Si es que es buena respuesta, tienes que ver, ¿es fácil operarlo o es complicado operarlo? Si es fácil operarlo, es decir, tiene un ASA bajo y un CCI bajo, entonces hay que operarlo rápido. Una colecistectomía temprana, de preferencia laparoscópica. Ahora, si es que es un ASA alto y un CCI alto, entonces mejor diferimos la colecistectomía, puesto que tiene una buena respuesta, no es tan necesario. Ahora, si el cuadro moderado tiene mala respuesta al manejo, se prefiere hacerle rápidamente una colecistostomía, que con eso me refiero básicamente a un drenaje, y hacerle luego de eso una colecistectomía diferida. Y en el caso que sea severo, de frente es una colecistostomía. Un dato que generalmente pueden preguntar es cuándo se hace una colelab de urgencia. Se hace cuando es un paciente agudo, menos de 72 horas, cuando es un paciente inmunosuprimido o cuando tiene una complicación aguda, y como dije, con eso me refiero a un cuadro de colecistitis o colangitis o otras causas. Bueno, básicamente colecistitis. Siguiente. Bueno, hablaré de coledocolitiasis. Siguiente. Como dije, se refiere a la presencia de un lito en el conducto colédoco, pero también puede tener otras causas. Puede ser algún cáncer, puede ser o demás causas. No, perdón, coledocolitiasis simplemente es por el lito. Me he confundido con otro, disculpe. Ya. Los síntomas que puede presentar el paciente es, como dije, ictericia, un dolor, puede evolucionar a colangitis, puede asociarse con una pancreatitis, entre otras causas. Siguiente, por favor. Para hablar de coledocolitiasis, hay que ver los predictores. Con predictores me refiero a, en un caso de una coleditiasis, ¿qué tan probable es que se haya vuelto una coledocolitiasis? Y esos predictores se dividen en 3: muy fuertes, fuertes y moderados. Los muy fuertes son, bueno, lógicamente que ya se encuentre el lito en la imagen, que haya una clínica de una colangitis ascendente o que tiene una bilirrubina total mayor a 4. Los fuertes son que se vea que el conducto colédoco está dilatado más de 6 milímetros, o que la bilirrubina vaya entre 1.8 y 4. Los moderados son que haya anomalías laboratoriales hepáticas, además de la bilirrubina, que sea un paciente con más de 55 años o que tenga una clínica de pancreatitis por cálculos. Luego de evaluar esos predictores, se tiene que ver en general cuál es la probabilidad. Si es que tiene algún muy fuerte, se considera probabilidad alta. Si es que tiene los dos fuertes, se considera probabilidad alta igualmente. Si es que no tiene ninguno de estos, así sea muy fuerte o moderado, ninguno se considera bajo. E intermedio se le llama a todos los que no entran en esos dos criterios. Siguiente.
Ya. Luego de identificar eso, se tiene que proceder al manejo. En caso de que sea de baja probabilidad, probablemente no tiene coledocolitiasis, así que hay que hacer una colecistectomía laparoscópica común y corriente. En el caso de que sea intermedia, se tiene que ver. Se le puede hacer una colecistografía laparoscópica intraoperatoria o una ecografía laparoscópica. Si es que sale negativo, entonces igual se le hace una colecistectomía laparoscópica. En el caso de que lo anterior dicho sea positivo, se le puede hacer dos cosas. Se le puede hacer un CEPRE postoperatorio o se le puede hacer una exploración de vías biliares. Esa es una opción. La otra opción es hacerle una ecografía o una resonancia magnética preoperatoria. Pero todo esto depende también de en qué hospital estamos. ¿Sí? Generalmente en Perú no se puede hacer una resonancia magnética preoperatoria en un paciente de este tipo. Lo más frecuentemente hecho es una colangografía intraoperatoria. Ahora, en el caso de que sea de probabilidad alta, se prefiere hacer inmediatamente una CP preoperatoria, que es lo más indicado. Siguiente. Voy a hablar de colangitis. Siguiente. La colangitis es un cuadro más severo, es cuando una coledocolitiasis se obstruye y existe una invasión de las arterias del duodeno y hay una infección generalizada del colédoco y de las vías ascendentes a este. Tiene una triada muy conocida, no es tan frecuente, se ve únicamente en un 50% de los pacientes, pero igual es muy clásica, que es la triada de Charcot, que incluye ictericia, dolor en cuadrante superior derecho y fiebre. Ahí tiene una hemoglobina un poco graciosa que pueden usar para recordarlo. Esta triada de Charcot puede evolucionar y volverse a un cuadro más severo y volverse la pentada de Reynolds, que es cuando se le añade hipotensión, o también se le puede decir shock séptico, que es lo mismo en esta situación, y confusión o disfunción neurológica. Cuando tienes la pentada de Reynolds estamos con un caso de colangitis severa. Siguiente, por favor. Ahora bien, los criterios diagnósticos. Tenemos lo de TOC igualmente, inflamación sistémica, colestasis e imágenes. Inflamación sistémica tenemos fiebre y escalofríos, una elevación de una respuesta inflamatoria. En el de colestasis tenemos ictericia y una anomalía de los hallazgos laboratoriales. Se ve elevación tanto de la GTP, de ACT, LT, que elevan más de 1.5 veces su valor límite, e imágenes que se puede encontrar claramente la dilatación o se evidencia una constricción o una piedra o un stent. Me faltó mencionar una cosa relevante, que en la colangitis también puede ser provocado por un cuadro de cáncer, también puede ser provocado por un cuadro de algún parásito como Ascaris, por ejemplo. Pero igualmente es que lo más frecuente es por un hito. El diagnóstico sospechoso se dice cuando es que se encuentra un criterio de A más uno de B o de C. Y definitivo cuando es A con uno de B y uno de C. Siguiente. Los grados de severidad son bastante parecidos a los de colicistitis. Grado 3 cuando hay disfunción de algún sistema, como ya mencioné anteriormente. Grado 2 cuando es moderado. Ojo, que grado 2 no es exactamente igual a la de colicistitis. Es diferente, no lo vayan a confundir. Es cuando tiene, por ejemplo, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, fiebre mayor a 39 grados centígrados, una edad mayor o igual a 75 años, hiperbilirubinemia, hipolinemia. Y se dice grado 1, sí, cuando no tiene ninguno de los criterios que ya mencioné. Siguiente. Luego de hacer esta distinción se tiene que proceder. En caso que sea un grado 3, lo esencial es un drenaje biliar urgente. Existen muchas técnicas que se pueden utilizar, pero en Perú usamos básicamente tres. La colecistostomía, que acá es muy frecuente usarla, la colecistostomía simple, la exploración de vías biliares con un Drenker y un drenaje percutáneo vía ecográfico. En grado 1 y grado 2, lo inicial es darle antibióticos y manejo de soporte. Y luego de eso todo depende de cómo es que el paciente evolucione. Generalmente en grado 1 se prefiere hacerle una CEPRE hospitalaria, ¿no? Perdón, ¿qué digo? Una CEPRE, sí, una CEPRE hospitalaria, y grado 2, una CEPRE en urgencia. Aunque bueno, lamentablemente, pero una CEPRE en urgencia es algo muy poco visto. Siguiente. Ahora síndrome de Merici. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, el síndrome de Merici, como mencioné antes, es
No, atrás, por favor. Es cuando el hito se impacta en el saco de Harman o infundíbulo o bacinete, como quieran llamarlo, o también puede estar impactado en el conducto cístico, de modo que provoca un daño en las paredes biliares y se puede desarrollar una fístula colecisto-biliar, es decir, una fístula que conecta la vesícula con las vías biliares. Ese es el grado 1 de síndrome de Medici, y es el que generalmente usan como definición, pero recordemos que es un proceso evolutivo. Siguiente, por favor. Ese es el grado 1. El grado 2 es cuando, perdón, grado 1 es cuando hay una compresión nada más que genera obstrucción. Grado 2 es cuando la fístula colecistobiliar involucra un tercio de la circunferencia biliar. Grado 3, cuando involucra 2/3. Grado 4, cuando involucra toda la circunferencia de la vía biliar. Y grado 5 es cuando además se le añade una fístula colecistoentérica, siendo la más frecuente de todas la fístula colecistoduodenal. Y la segunda es la fístula colecistocolónica. Esta conexión favorece el desarrollo de hilio biliar, que es básicamente que un lito migra y llega al intestino y se impacta en la válvula ileocecal, la cual no pasa un objeto que sea mayor a 2 centímetros. Y por lo tanto ahí queda impactado y obstruye todo. Eso se conoce como hilio biliar. Cuando se le dice 5A, cuando no tiene hilio biliar, y se le dice 5B, cuando está asociado a hilio biliar. Siguiente. Hilio biliar per se. Siguiente, por favor, nada más aquí unas pequeñas indicaciones. Ya, hay dos triadas sumamente conocidas, la triada de Riley y la triada de Mordor. Además, recordemos que hilio biliar es una patología muy rara, es muy poco frecuente. También miricia es muy poco frecuente, se ve nada más un 1% de las colelitiasis, y hilio biliar igualmente en muy pocos casos. La triada de Rigler, o mejor conocida como triada radiológica, recuerden por la R, se ve la oclusión intestinal, básicamente en niveles hidroaéreos, como en la derecha. También se ve el cálculo en la fosa ilíaca derecha que está tapando la válvula ileocecal. Y si bien no se puede ver muy bien, también tiene presencia de neumobilia, o aerobilia, como quieran llamarlo. Y la triada de Mordor, que es como la triada clínica, el paciente ha tenido una antecedente historia de litiasis vesicular, tiene signo de colecistitis aguda y tiene obstrucción intestinal clínicamente diagnosticada. Eso es todo por esta pequeña parte. Gracias. Siguiente. Ah, perdóneme, me faltó mi pregunta Senam. Siguiente, por favor. Ya. Una pregunta que ya me mencioné hace un rato. ¿Cuál de las siguientes estructuras es el límite del tiempo de Calot? Como dije, Calot está formado por el conducto hepático común, el conducto cístico y la arteria cística. Entonces, en este caso, la respuesta es la C, conducto cístico. Siguiente. El diagnóstico inicial de la colitiasis se realiza mediante... Recordemos que en Perú generalmente cuando estamos hablando de un diagnóstico inicial es un diagnóstico rápido que se puede hacer en emergencia o que se le hace a muchos pacientes, por lo tanto generalmente se hace con un diagnóstico más barato y más sencillo, igualmente útil por supuesto, en este caso sería una ecografía abdominal, que puede evidenciar más frecuentemente la dilatación o la presencia del cálculo. Sería la E. Siguiente. Una colangitis supurativa con aguda con compromiso sistémico, ¿cuál es la conducta inmediata? Ya, como mencioné, cuando tengo una colangitis supurativa aguda es un cuadro severo. En todo caso, como dije, se hacen tres cosas. O se hace una colecistostomía, o se hace una exploración de vías biliares con sonda Kerr, o se hace un drenaje percutáneo vía ecográfico. En este caso, como podemos ver, de esas tres opciones solamente está la C, descompresión de la vía biliar con sonda Kerr. Como pueden ver, las preguntas de ENAM no son tan complicadas, no es algo de lo cual tengan que asustarse. Siguiente. Varón de 69 años en UCI con neumonía que presenta al séptimo día de evolución un marfil positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como mencioné hace un rato, eh, una colecistitis puede ser provocado no solamente con lito, sino también puede ser causado en algunas situaciones más complicadas. En este caso es un paciente de UCI y por lo tanto probablemente desarrolló una colecistitis aguda alitiásica por la sepsis. Siguiente, por favor. El AC en todo caso.
Ya, paciente de 45 años colecistectomizado hace un mes, refiere continuar con la sintomatología previa a la operación, dolor cólico abdominal, vómitos e ictericia. Ya, tenemos un paciente que le han sacado la vesícula, pero sigue con molestias. Entonces, ¿qué pensamos? En que el hito ya no está en vesícula, pero se ha quedado en alguna otra parte de la vía biliar. Hepatitis no tiene sentido, estenosis biliar tampoco, úlcera péptica complicada, no. Pancreatitis aguda, clínica muy diferente. La respuesta, colitis residual. Siguiente. Ya, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, ahora sí. Y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre patología pancreática. Bueno, el páncreas es un órgano retroperitoneal, excepto una porción de la cola, y está posterior al estómago. Está por detrás. Acá normalmente está el estómago, ahí está el páncreas. Consta de 4 partes, que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y bueno, algunas literaturas consideran una quinta parte, que viene a ser el proceso unciforme, que se encontraría aquí. Bueno, la cabeza del páncreas está en la arcada del duodeno, esta arcada que tiene forma de C. El proceso unciforme, que está aquí, es posterior a los vasos mesentéricos, que deberían estar por aquí, como los vemos acá. Cuello es anterior a los vasos mesentéricos, entonces pasan delante del proceso unciforme y luego van detrás del páncreas, los vasos mesentéricos. Y detrás del cuello también se va a formar la vena porta. Y pues, bueno, acá está el cuerpo y la cola. Sobre el páncreas, tiene 2 conductos importantes. El conducto pancreático principal, o también llamado el conducto de Wirsung, y el conducto pancreático accesorio, o también llamado el conducto de Santorini. El pancreático principal, Wirsung, va a iniciar acá en la cola y bueno, va a pasar por el cuerpo, el cuello, y bueno, se va a unir al colédoco, formando la ampolla de Vater, que va a estar en la porción descendente del duodeno, en la papila mayor. Alrededor de esta ampolla va a haber el esfínter Oddi, que es un conjunto de músculos que va a ayudar para ¿cómo se dice eso? Para el movimiento, ¿no? Para que pueda salir el contenido. Y bueno, el conducto pancreático accesorio va a drenar directamente en el duodeno a través de la papila menor, que va a estar por encima de la papila mayor. Sobre la irrigación, va a estar, la cabeza va a estar irrigada por las arterias pancreatoduodenal superior y la arteria pancreatoduodenal inferior, que van a dar ramas anteriores y posteriores y van a formar las arcadas anteriores y posteriores del páncreas. El cuerpo y la cola va a estar irrigada por la arteria pancreática dorsal, que pues puede ser rama de la arteria esplénica, directamente el troco celíaco, o de la arteria mesentérica superior o el hepático común. Es importante conocer algo sobre el adenocarcinoma del páncreas. Es una neoplasia del páncreas exocrino y es uno de los que tiene peor pronóstico con baja tasa de supervivencia. Entonces, identificarlo o al menos sospecharlo. De este tipo de cáncer se va a dar en la cabeza o el proceso unciforme. Entonces, el diagnóstico va a ser más temprano porque va a presentar clínicas. Recuerden que la cabeza y el proceso unciforme tienen directamente contacto con el duodeno, ¿no? Va a estar en esa arcada, entonces van a presentar una clínica más temprana. Y bueno, el cuerpo y los tumores de cuerpo y cola se van a diagnosticar más tarde y por ello son menos susceptibles a resección. Es importante considerar dentro de un
dentro del diagnóstico cuando el paciente presenta los siguientes factores de riesgo, ¿no? Sobre todo varones que tienen más de 60 años. Los de raza negra tienen también mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Obesos con diabetes mellitus y tabaquismo son factores de riesgo muy fuertemente asociados a los adenocarcinomas pancreáticos. El cáncer de cabeza de páncreas, bueno, son tumores de consistencia dura que van a estar mal delimitados para una reacción peritumoral. Van a obstruir el conducto de Wirsung y este se va a dilatar hasta 3 centímetros. El pancreático, bueno, invadido, causando una obstrucción total y va a haber el flujo retrógrado, ¿no? Entonces va a empezar a dilatar la vía biliar intra y extrahepática que ya hablamos, bueno, mi compañero habló previamente. En la clínica, bueno, va a haber dolor en el epigastrio que puede estar irradiado de hipocondrios y algo notorio es que va a aparecer este dolor postprandial. Recuerden que mira, el dolor en epigastrio y que está irradiado de los hipocondrios, incluso puede a veces irradiarse de espaldas, puede confundir muchas veces con pancreatitis, ¿no? Bueno, puede causar ictericia a predominio de bilirrubina directa, puede haber coluria, que es la orina de color como té cargado, y acolia, que es acolia o hipoacolia, que van a ser heces con menor coloración. Puede causar, y bueno, los signos clásicos del cáncer, ¿no? Que es astenia, anorexia, pérdida de peso, porque el paciente se va a sentir muy cansado y va a perder peso. Y es importante destacar que ya cuando empieza a perder peso el paciente es porque el cáncer también está muy, muy avanzado, entonces es importante considerarlo antes, ¿no? Siempre tenerlo presente. En físico, pues puede haber ictericia por la obstrucción de la vía biliar, hay hepatomegalia y la vesícula es palpable, eso se llama el signo de Courvoisier-Terrier, que vas a palpar la vesícula distendida, pero no hay dolor al palparla, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la colecistitis. Y bueno, y cuando es muy avanzado puede haber ascitis, ¿no? Que es acumulación de líquido en el peritoneo. El manejo quirúrgico es la operación de Whipple, que es una duodenopancreatectomía, que hay dos tipos, que puede ser el clásico y uno que va a tratar de conservar el píloro. Entonces, ¿de qué va a consistir esta operación? Van a extirpar la cabeza del páncreas, que está aquí, van a extirpar la vesícula, parte del duodeno y una pequeña parte del estómago. Y bueno, y todos los ganglios linfáticos que están por la zona, los regionales. Y lo que queda del páncreas lo van a conectar a los órganos digestivos para que las enzimas pancreáticas que libere este órgano y la bilis vaya y todo el contenido del estómago llegue directamente al intestino delgado. Entonces, aquí ya como vemos, se unen para que todo llegue al intestino delgado. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño caso clínico. Siguiente, por favor. Ya, tenemos un paciente que llega con un tiempo de 3 horas de inicio insidioso, curso progresivo. Síntomas principales viene con dolor abdominal e ictericia. El relato es el siguiente. El paciente refiere episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho acompañado de náuseas, vómitos y una coloración amarillenta durante los últimos 2 años. Menciona que se le realizó CEPRE en 5 ocasiones y le colocaron una endoprótesis biliar hace 2 años, la cual se le retiró hace 3 semanas. Acude por emergencia debido a un episodio de dolor en el hipocondrio derecho y SAT que inició hace 3 horas. Asimismo, refiere que tiene una coloración amarillenta desde el retiro de dicha endoprótesis. Siguiente.
Ya, bueno, el examen físico, el paciente presenta una presión arterial de 160, frecuencia cardíaca en 110, una frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto, su temperatura es 38.7 y está saturando 96%. En las funciones generales está orientado en tiempo, espacio y personas. Tiene un regular estado general, regular estado de nutrición y regular estado de hidratación. Ventila espontáneamente, sus mucosas están secas, no presenta edemas, no tiene palidez y presenta ictericia a 2 cruces, no presenta cianosis. En el examen cardiovascular se escuchan unos ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no hay soplos, ingurgitación yugular negativo, el reflujo hepatoyugular reflujo, es negativo y no se van a palpar frémitos. En tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, no hay ruidos agregados. Y bueno, en gastrointestinal, el abdomen es blando, depresible, es globuloso, los ríos hidroaéreos están presentes, hay dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y no se palpan masas ni visceromegalias. Y al percutir es simpático. Siguiente. Ya, ¿qué síntomas apreciamos en este paciente? Como sabemos, como se pudo ver, básicamente vemos que tiene fiebre, un síndrome febril, tiene un síndrome ictérico. Además, presenta dolor en cuadrante superior derecho, por lo tanto tiene un síndrome doloroso abdominal. Eso nos hace pensar claramente en la triada de Charcot. Y clásicamente tendríamos que pensar como diagnóstico principal a una colangitis, sin mencionar toda la historia que presenta el paciente detrás. Eso sería lo primero que deberíamos pensar, al menos en un momento inicial. Siguiente. Entonces, el paciente va a ingresar con sospecha de colangitis, ¿no? Como lo ha dicho mi compañero. Y bueno, se le toman exámenes de laboratorio, lo principal, o sea, para, para poder comprobar su diagnóstico. Entonces, se le hace un hemograma donde sale con una hemoglobina 3.5. Acá vemos leucocitosis con polimorfo nucleares a un 95%, plaquetas 250 y está con glucosa de 95. Los electrolitos, sodio, también se le saca electrolitos, sodio está en 139 y potasio en 4.2. Se le hace un perfil hepático donde ALT y AST están elevadas, ALT en 292, AST 186, lactato deshidrogenasa está en 858, PCR de 1.36. Y presenta hiperbilirubinemia, que está en 14.5, a predomino directa, no, disculpen, siendo la directa en 1.3 miligramos por decilitro. Ya, el manejo inicial que se le dio al paciente, debido, como dije, se pensó en una colangitis, fue amoxicilina con ácido clorhídrico por vía endovenosa. Se repitieron exámenes a las 48 horas por deterioro del estado general asociado a un aumento de ictericia. A pesar de que le hayan dado estos medicamentos al paciente, no mejoró, su estado fue todavía empeorando. Se le tomó unas pruebas de control y salió que tenía leucocitos de 18.880, con predominio de polimorfo, que es del 93%, bilirrubina total se encontró 4.4, la directa en 3.78. ALT de 91, AST de 52, GGT de 158, una fosfatasa alcalina de 274 y un PCR muy alto de 35.76. Siguiente. Perdón, no funcionaba. Esto, ya. Bueno,
Entonces, como el paciente no es saludable, bueno, le hacen un TIO y le hacen los exámenes. En el hemocultivo sale positivo para Escherichia coli, por lo que se va a sustituir el anterior antibiótico, o sea, mubulánico, se sustituye por extracción endovenosa. El paciente se le da una CEPRE, donde se encuentra estenosis regular del colédoco distal. Y se le coloca una nueva endoprótesis biliar, donde va a haber, donde la salida de la bilis es limpia. Y bueno, en los exámenes de laboratorio es leucocitosis, sigue con hiperbilirubinemia y AST, ALT, el perfil hepático, bueno, está ALT en 49, AST en 75 y la estatua de oxigenasa en 304. A la paciente se realizó un ataque abdominal, en la cual se evidenció la presencia no solamente del absceso hepático, sino también de una trombosis de la vena porta y de neumobilia, siendo la trombosis de la vena porta, la trombosis séptica, una complicación que generalmente se ve en casos de apendicitis o de diverticulitis, pero como podemos ver también se puede apreciar en por un caso de colangitis. Siguiente. Ya, entonces, por lo tanto, el paciente fue diagnosticado de un absceso hepático y de una trombosis portal izquierda que estaba infectada, llamada pileflebitis. Entonces, se le va a dar un manejo dirigido con un tratamiento del antibiótico de ertapenem endovenoso por 12 días, con lo que el paciente va a tener una buena evolución clínica. Y luego de estos 12 días se le da un tratamiento ambulatorio con ácido clavulánico hasta completar un mes de manejo. Y bueno, estas son las referencias que hemos utilizado. Muchas gracias. No sé si mi compañero quiere agregar algo más. No, nada más. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Sí, espero que les sirva. Ya nos vemos en una próxima oportunidad.